Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias al comité organizador por la invitación a participar en este importante evento. En los próximos 20 minutos voy a intentar hablarles de este tema que es bastante complejo y nos genera tantas dificultades en el abordaje diagnóstico. Voy a intentar como enfocarme en hacer una evaluación como ordenada para intentar llegar a la etiología, y por motivos de tiempo me voy a enfocar de pronto un poco más en el diagnóstico de la disnea de causa cardiovascular. Bueno, ¿cómo se define la disnea? La disnea, entonces, la Asociación Americana del Tórax la define como la experiencia subjetiva de disconfort para respirar, que deriva de una cantidad de interacciones fisiológicos, psicológicos, ambientales y sociales, lo cual hace que la descripción que da cada paciente de su sensación de disnea sea bastante diferente en cada uno, inclusive teniendo la misma patología. En Estados Unidos da cuenta de aproximadamente 3.7 millones de visitas anualmente a los servicios de urgencias y se considera que en los pacientes ancianos viene siendo la segunda causa por la cual consultan a urgencias. La disnea, o más bien la respiración, es un fenómeno automático del cual no nos damos cuenta y se produce por una serie de estímulos aferentes que se originan en quimiorreceptores, en varoreceptores y también en receptores metabólicos que estimulan nuestro centro respiratorio, y de aquí a su vez van a dar señales efectoras hacia los músculos respiratorios. Este mecanismo, como lo digo, es automático y normalmente nosotros por eso no tenemos como la sensación de disnea. ¿Por qué se produce la disnea? En ciertos estados patológicos, esos estímulos aferentes son anormales y lo que hacen es que la interacción entre los estímulos aferentes y eferentes sea discordante. Y esa discordancia entre los estímulos aferentes y eferentes hace que se den unos estímulos adicionales a la corteza somatosensorial y límbica que nos van a dar ya la conciencia de respiración. Y el tener esa conciencia de respiración es lo que nos va a dar esa sensación de disnea, y como aquí está incluido entonces el sistema somatosensorial, también dependiendo de nuestras interacciones ambientales, sociales o emocionales, la sensación de disnea va a ser diferente para cada individuo. Desde el punto de vista de los fenómenos que pueden producir la disnea, podemos dividirlo desde donde actúan en todo este sistema. Podemos entonces encontrar mecanismos que lo que actúan es directamente en el sistema nervioso central, como son, por ejemplo, las acidosis metabólicas o las alteraciones emocionales, trastornos de ansiedad o ataques de pánico. Ya podemos encontrar problemas en la bomba respiratoria, llámese alteraciones en la caja torácica, en los músculos, en los nervios periféricos que ayudan, que inervan estos músculos, en el diafragma, que impiden una adecuada respiración y van a dar disnea, alteraciones en el intercambio gaseoso, o sea, alteraciones propias del parénquima pulmonar o de la membrana alveolo-capilar, o alteraciones en el sistema cardiovascular. El 85% de los casos de disnea los podemos encontrar entonces en alteraciones cardíacas o pulmonares, de tal manera que este va a ser como nuestro foco de evaluación inicial en todos los pacientes que nos consultan por disnea. Como bien les decía, esa interacción emocional y ambiental que tiene la disnea hace que su descripción sea muy diferente. Algunos estudios han encontrado que diferentes descripciones de la disnea pueden asociarse con ciertas patologías, y es así como la sensación de falta de aire es más reportada en los pacientes con EPOC, falla cardíaca o tromboembolia pulmonar. Los pacientes que tienen broncoobstrucción pueden referir más la disnea es como un apretamiento torácico o una opresión torácica, síntoma que es bastante confusor para nosotros como clínicos, pues muchos de estos pacientes van a terminar siendo evaluados es como un dolor torácico en urgencias y se va a hacer entonces un algoritmo diagnóstico un poco diferente. Los pacientes con EPOC también por hiperinsuflación dinámica
van a tener una disminución de su capacidad vital y van a podernos referir también su sensación de disnea como que no pueden respirar profundamente. Los pacientes con enfermedades pulmonares intersticiales, al tener una alteración restrictiva pulmonar, pueden referir su respiración como superficial y rápida. Los pacientes con falla cardíaca pueden referirla también como sofocación y aquellos pacientes desacondicionados pueden referirla como una respiración pesada. Dentro de la clasificación de la gravedad de la disnea, pues depende en qué ámbito nos encontremos. Si estamos en el ámbito cardíaco, ¿cierto? Nos vamos a enfocar más como en clasificarla según la asociación, la New York Heart Association, que va desde la clase 1, como aquel paciente que no le tiene disnea con sus actividades ordinarias y que solamente le da disnea haciendo actividades muy extenuantes, hasta la clase 4, que es aquel paciente que está muy sintomático con mínimas actividades o incluso en reposo. Si es desde el punto de vista pulmonar de los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, EPOC o enfermedades pulmonares intersticiales, posiblemente usted quiera utilizar más la clasificación MRC. Si bien estas clasificaciones tienen mucho grado de subjetividad, son clasificaciones que tienen gran importancia porque definen desenlaces clínicos a largo plazo y se asocian con mayor mortalidad, hospitalizaciones en nuestros pacientes. Y hay una escala que es la escala de Borg, que es una escala visual análoga que se utiliza más para evaluar como el grado de esfuerzo físico de un paciente cuando, por ejemplo, es sometido a pruebas de esfuerzo o cuando está en algún tipo de entrenamiento físico. Desde el punto de vista de la clasificación, pues la podemos clasificar según su evolución temporal en aguda, como aquella que se instaura en horas o días, o la podemos clasificar como crónica, aquella que lleva más de 4 semanas de evolución. Las causas de disnea aguda pues son múltiples, pero estas son las más comunes. Desde el punto de vista cardíaco vamos a tener la falla cardíaca, la isquemia miocárdica y el taponamiento cardíaco, y desde el punto de vista pulmonar vamos a tener el broncoespasmo por asma o enfermedades pulmonares obstructivas, el tromboembolismo pulmonar, el neumotórax, las infecciones pulmonares o obstrucciones de la vía respiratoria superior, como en el angioedema o aspiración de cuerpos extraños. Cuando nos enfocamos en la disnea crónica, las principales etiologías van a ser estas: el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las enfermedades pulmonares intersticiales, la falla cardíaca y esta que va a ser muy importante, y es la obesidad o el desacondicionamiento. Otras causas no tan infrecuentes, pero sí muy subvaloradas como causa de disnea, vienen siendo la anemia, las enfermedades tiroideas, la enfermedad renal crónica, las descompensaciones de la diabetes, especialmente la cetoacidosis diabética, y las hepatopatías cuando son avanzadas. Entonces, nuestra evaluación inicial del paciente con disnea va a estar enfocada en sus principales causas. Como sabemos que el 85% de las causas son o pulmonares o cardíacas, pues lo primero que vamos a intentar hacer es intentar diferenciar si esa disnea es de causa cardíaca o pulmonar. Ya el doctor Melgarejo nos habló ampliamente sobre la historia clínica del examen físico. Muchos pacientes haciendo nuestra historia clínica de examen físico, pues nos vamos a enfocar a una etiología específica. Por ejemplo, que el paciente pues, que nos llega entonces con disnea, fiebre y expectoración purulenta, pues vamos a tener una alta sospecha de que tenga una neumonía y vamos entonces a hacer nuestras pruebas complementarias en base a esa sospecha inicial. Pero el problema viene en aquellos pacientes que después de nuestra evaluación inicial y nuestro examen físico inicial todavía no tenemos como claro cuál es la causa de su disnea. Entonces aquí es donde debemos tener en cuenta como cosas primordiales o básicas que hay que solicitarles a esos pacientes. Entonces, pruebas iniciales que debemos solicitarle a los pacientes: un hemograma va a ser muy importante. Bien lo dijimos que la anemia puede ser causa de disnea, o también pues la leucocitosis nos va a enfocar hacia alguna causa infecciosa. Las alteraciones metabólicas, entonces evaluar la bioquímica hepática, la función renal, los iones y también la diabetes.
La función tiroidea también es importante. La placa de tórax nunca va a faltar en la evaluación de estos pacientes, el electrocardiograma tampoco. Y otras pruebas, dependiendo de pronto un poco más de hacia dónde puede ir un poco más nuestra sospecha, hacia la parte cardíaca o pulmonar, van a ser entonces el dímero D o el péptido natriurético, la espirometría o el flujo pico, la saturación de oxígeno, que pues la medimos en los pacientes en reposo, pero también nos va a ser de utilidad si la medimos en los pacientes después de una corta caminata de algunos metros, pues esos pacientes que pueden no tener desaturación en reposo, pero que se nos desaturan cuando caminan algunos metros, vamos a tener que pensar que tienen una patología grave. Nos enfoca un poco más hacia la parte pulmonar, pero tampoco nos va a descartar una etiología cardíaca. Y los gases venosos o arteriales, lo que se dice es que si usted tiene una buena medición de saturación de oxígeno con unos gases venosos puede complementar la evaluación, porque estos le van a permitir evaluar bien el estado ácido-base del paciente, el pH y también la PCO2, no va a tener que hacer unos gases arteriales, pero definitivamente algunos pacientes pues sí van a necesitar realizarse gases arteriales. En cuanto ya a la evaluación como medicina basada en la evidencia de qué tanto nos ayudan los diferentes signos, síntomas y ayudas diagnósticas en la evaluación del paciente con disnea, pues esta es una publicación bastante interesante y muy completa, que se la recomiendo pues a todos ustedes para que puedan revisarla, y es esa que hacen en JAMA, en la cual ellos hacen una evaluación sistemática de la literatura e intentan evaluar como qué tan predictivos son los diferentes signos y síntomas de la historia clínica, el examen físico y las ayudas diagnósticas iniciales para diferenciar si los pacientes que nos consultan con disnea pueden tener falla cardíaca o no. En esta evaluación, entonces, ellos al final publican los LRs o las razones de probabilidad de cada uno de los signos y síntomas. Para los que pueden no estar muy familiarizados con estas razones de probabilidad, pues esto, mientras más alta esté, lo que nos dice es que hay mucha más probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad. Por ejemplo, si nuestro paciente llega con disnea al servicio de urgencias y tiene antecedente de falla cardíaca, pues eso le va a dar 5.8 veces más probabilidad de que su disnea sea por falla cardíaca a que no sea por falla cardíaca. Y el no tener el síntoma, eso ya es el LR negativo, pues nos va a disminuir más o menos a la mitad la probabilidad de que su disnea sea de por falla cardíaca. Es muy útil y prácticamente diagnóstico cuando es por encima de 10, cuando está entre 5 y 10, un LR positivo pues nos tiene una utilidad moderada, y cuando está por debajo de 5 pues es útil, pero no tan intensa la asociación. Y en cuanto a los LR negativos, definitivamente nos descartan la patología cuando es por debajo de 0.1, cuando es entre 0.1 y 0.2 tiene bastante utilidad, y cuando es entre 0.2 y 0.5 es una utilidad moderada. Entonces miren, dentro de la historia clínica, ¿cuáles son los que más tienen utilidad? Esta impresión general es como la evaluación global, su concepto global que usted hace de su paciente, que muchas veces es un concepto como subjetivo de que uno dice, yo sí creo que ese paciente tiene falla cardíaca o no tiene falla cardíaca. Ese nos da un LR positivo de 4.4, tiene una utilidad más bien moderada, ¿sí? No la confirma y tampoco no la descarta. El antecedente de falla cardíaca pues sí tiene un poco más de utilidad en cuanto al diagnóstico y también para disminuir la probabilidad de que sea falla cardíaca, y el tener antecedente de infarto de miocardio, si bien aumenta un poco la probabilidad, pues no la va a confirmar, lo mismo el antecedente de enfermedad coronaria. En cuanto a los síntomas, miren, la disnea paroxística nocturna, que si bien nos aumenta la probabilidad de que esa disnea sea por falla cardíaca en 2.6 veces, pues no es un criterio que sea completamente diagnóstico de la misma. Lo mismo la ortopnea y la disnea de ejercicio. Miren que la disnea de ejercicio, para diagnosticar la falla cardíaca cuando el paciente la tiene, no tiene mucha utilidad, nos va a tener un poco más de utilidades para
descartar que esa disnea sea de origen cardíaco cuando el paciente no tiene disnea de ejercicio. Y la tos, que usualmente tendemos a asociarla mucho con patología respiratoria, entonces pensamos de que el paciente que nos llega con disnea y tiene tos, pues es una causa pulmonar. Mire que no tiene ninguna utilidad ni para considerarla como causa cardíaca ni como causa no cardíaca. Entonces es un síntoma por el cual no nos debemos dejar confundir. Aquí hago un paréntesis para describirles esta nueva manifestación de la disnea, que es la vendopnea. La vendopnea se describe como aquella disnea que da después de que se le pide al paciente que se incline hacia adelante como si se fuera a amarrar los zapatos. Se produce más o menos entre los primeros 30 segundos de que el paciente se agacha. En promedio los pacientes se demoran entre 10 y 11 segundos para que se produzca, y se asocia con un aumento de las presiones tanto en la aurícula derecha como la presión en cuña de la pulmonar, lo cual hace que aquel paciente que tenga falla cardíaca, cuando aumenta estas presiones, supere como el umbral por encima del cual se produce su disnea y tengan disnea cuando hacen esta maniobra. En publicaciones más recientes, esta vendopnea también se ha asociado con peores desenlaces en los pacientes, mayor mortalidad cardíaca y también mayores limitaciones de la calidad de vida. Es un síntoma que podemos evaluar fácilmente en nuestro consultorio, en nuestros pacientes hospitalizados, que tiene gran utilidad. En cuanto al examen físico, entonces aquí sí viene unos hallazgos clínicos muy relevantes. Miren que el hallar un tercer ruido cardíaco tiene un LR positivo de 11, lo cual va a ser prácticamente diagnóstico de falla cardíaca. Si tenemos un paciente con disnea que tiene un tercer ruido cardíaco, pues prácticamente vamos a tener nuestro diagnóstico. El tener reflujo hepatoyugular también nos va a servir mucho. El tener ingurgitación yugular también tiene gran utilidad. Los estertores, si bien sí nos aumentan un poco, la probabilidad no van a ser completamente diagnóstica, sirven un poco más cuando están ausentes. El soplo nos ayuda un poco, no diagnóstico. El edema tampoco nos ayuda, pero no es completamente diagnóstico. Y las sibilancias nos ayudan de pronto para intentar excluir la disnea como causa cardíaca, disminuyendo la probabilidad en un 50%. En cuanto a la placa de tórax, aquí también hay unos hallazgos muy relevantes. Miren que encontrar congestión venosa en la placa de tórax con cefalización de flujo va a ser muy útil, lo mismo que encontrar edema pulmonar intersticial o edema pulmonar alveolar. El encontrar una consolidación neumónica nos va a disminuir entonces la probabilidad de que esa disnea sea por falla cardíaca, y también encontrar hiperinsuflación en la radiografía de tórax nos disminuye esa probabilidad. En cuanto al hallazgo electrocardiográfico, lo que más nos va a ayudar es encontrar fibrilación auricular, que nos va a aumentar más la probabilidad de que esa disnea sí sea por falla cardíaca. Este es un caso clínico hipotético de un paciente de 60 años con antecedentes personales de POC, infarto, que viene con 2 semanas de empeoramiento de la disnea de la tos y que al examen usted le encuentra estertores, ingurgitación yugular, sibilancias, edema en miembros inferiores, una placa de tórax normal y un electrocardiograma con ondas Q en la cara inferior. Aquí este paciente nos genera una gran dificultad, porque es decir, bueno, su disnea si es de causa cardíaca o es pulmonar. A favor de falla cardíaca, miren que tenemos el antecedente de infarto previo, los estertores, los edemas en miembros inferiores, las ondas Q en la cara inferior y la ingurgitación yugular. Pero también tenemos hallazgos en contra, como es una placa de tórax normal, encontrar sibilancias al examen y tener un antecedente de POC. Estos pacientes, que son los que desafortunadamente uno encuentra más en la práctica clínica y uno se ve con grandes dificultades para hacer el diagnóstico, pues vamos a tener que hacer unas ayudas diagnósticas adicionales, y el BNP resulta ser muy útil en estos casos. El BNP, miren que dependiendo de si la presentación de la disnea es aguda o no aguda, nos va a ayudar a descartar la falla cardíaca como causa de disnea cuando está muy bajo, y esto es la principal utilidad del BNP, su altísimo valor predictivo negativo. Cuando es aguda y está por debajo de 100, pues nos descarta en gran medida la falla cardíaca. Cuando no es aguda y está por debajo de 35, también nos ayuda bastante. Y si ya queremos es como confirmar o
pensar de si esa disnea es de falla cardíaca, pues vamos a tener que tener unos BNPs muy altos, por encima de 400 en la aguda o por encima de 100 en la no aguda. En cuanto al ProBNP, los puntos de corte van a ser menos de 125, menos de 300 para excluir la aguda y menos de 125 para excluir la crónica. Y este ProBNP también va a requerir un ajuste dependiendo de la edad. Aquellos pacientes de menos de 50 años vamos a tener que tener un valor de referencia de 450, los pacientes entre 50 y 75 años un valor de referencia de 900 y aquellos de más de 75 años un valor de referencia de más de 1800. Aquí está entonces como el algoritmo ya global, ¿cierto? El paciente con disnea que su exploración física, electrocardiograma y rayos X de tórax son normales, no son diagnósticos, entonces el hacer un BNP y un ProBNP si están por debajo del punto de corte nos va a ayudar a excluir la enfermedad. Si están positivos, pues vamos a tener que hacer exámenes complementarios porque ya nos está sugiriendo que sí sea de causa cardíaca. Si definitivamente su exploración física, el electro y las rayos X son anormales, pues el BNP no nos va a ayudar mucho en el diagnóstico porque aquí ya tenemos una muy alta sospecha de que sí sea de causa cardíaca y lo que vamos a tener que hacer es una ecocardiografía y confirmar el diagnóstico. Ya después estos pacientes que después de esa evaluación inicial no podemos encontrar una causa, esos pacientes pues van a ser terminados siendo dados de alta y van a tener que ser evaluados ambulatoriamente. Cuando estos pacientes su disnea persiste y usted no encuentra como la causa de la misma, pues va a tener que pensar en algunas ayudas diagnósticas adicionales, como son la espirometría pre y post beta 2, los volúmenes pulmonares y la difusión de monóxido de carbono. También el TAC de tórax para evaluar la posibilidad de enfermedades pulmonares intersticiales, la ecocardiografía para ayudar a esclarecer que no sea de causa cardíaca y si aún así con todas estas pruebas usted no tiene un diagnóstico específico, usted tiene dos opciones. La principal causa de que después de todo esto usted no encuentre una etiología, pues va a ser el desacondicionamiento físico. Entonces usted puede mandar al paciente a un programa de rehabilitación cardíaca con el cual puede mejorar su sensación de disnea, o si el paciente o usted tienen como mucha urgencia de llegar a un diagnóstico específico, pues la prueba de esfuerzo cardiopulmonar puede ayudar bastante. Ya va a terminar. Ya para terminar, las conclusiones. Entonces que el 85% de las causas de disnea son cardiopulmonares y se engloban en estas causas. La diferenciación inicial entonces vamos a hacerla entre si es una disnea cardíaca o pulmonar. Recordemos que los principales hallazgos que sugieren disnea cardíaca entonces al examen físico va a ser el galope por S3, el encontrar ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, el antecedente personal de falla cardíaca, la radiografía de tórax con edema pulmonar, congestión venosa y en el electrocardiograma encontrar una fibrilación auricular. El principal hallazgo paraclínico para descartar sobre todo la causa cardíaca de la disnea entonces va a ser el BNP con unos puntos de corte de menos de 100 cuando es aguda y para el ProBNP menos de 300 y cuando es crónica un punto de corte para descarte de menos de 35 para el BNP y menos de 125 para el ProBNP. Recordemos entonces que hacer un enfoque ordenado nos va a permitir no omitir unas causas que pueden ser poco comunes como las enfermedades metabólicas, tiroideas, renales, hepáticas y las pruebas diagnósticas complementarias a tener en cuenta cuando no se tienen un diagnóstico específico son las pruebas de función pulmonar completa, el TAC de tórax, la eco transtorácica y la prueba de ejercicio cardiopulmonar. Muchas gracias.